Esta es una historia real contada por el padre Rob Reid. El mantel. El nuevo sacerdote recién asignado para reabrir una iglesia en los suburbios de Brooklyn, Nueva York, llegó a comienzos de octubre entusiasmado con su primera misión. Cuando llegó a la iglesia, se encontró con que estaba en pésimas condiciones y requería de mucho trabajo de reparación. Se fijó la meta de tener todo listo para la misa de Nochebuena. Trabajó arduamente durante varias semanas, reparando los bancos, revocando las paredes, pintando y arreglando. Y para el 18 de diciembre había concluido el trabajo, adelantándose a la meta trazada. El 19 de diciembre se produjo una terrible tempestad que azotó el área por 2 días completos. El 21 de diciembre, el sacerdote fue a ver la iglesia y su corazón se contrajo cuando vio que el agua que se había filtrado a través del techo causó una gran abertura en el revoque de unos 2 metros. La pared frontal del santuario, exactamente detrás del púlpito, estaba abierta y empezaba como a la altura de la cabeza. El sacerdote, sin entender por qué Dios había permitido que sus esfuerzos se derrumbaran, limpió el desastre que había en el piso y sin saber más qué hacer, tuvo que posponer la misa de Nochebuena y salió hacia su casa. Por el camino notó una venta del tipo mercado de pulgas con fines caritativos y decidió entrar a ayudar. Uno de los artículos era un hermoso mantel hecho a mano, color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones, bellos colores y una cruz bordada en el centro. Era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco en la pared dañada, y el sacerdote pensó, lo compraré y lo usaré para tapar ese agujero. Entonces empezó una fuerte tormenta de nieve. Por el camino se encontró con una mujer que iba corriendo tratando de alcanzar el autobús, pero lo perdió. Entonces el sacerdote la invitó a esperar en la iglesia el próximo autobús, que tardaría como unos 45 minutos más en llegar. La señora se sentó en el banco sin prestar atención al sacerdote, mientras él buscó una escalera y ganchos para colocar el mantel como tapiz en la pared. El sacerdote apenas podía creer lo hermoso que lucía y cómo cubría todo el área del problema. Entonces miró a la mujer que venía caminando hacia él. Su cara estaba blanca como un papel. «Padre, ¿dónde consiguió usted ese mantel?», preguntó la mujer. El padre le explicó, y la mujer le pidió revisar la esquina inferior derecha para ver si las iniciales EGB aparecían bordadas allí. Y sí estaban. Estas eran las iniciales de la mujer y ella había hecho ese mantel 35 años atrás en Austria. La señora apenas podía creerlo cuando el padre le contó cómo acababa de obtener ese mantel. La mujer le explicó que antes de la guerra, ella y su esposo tenían una posición económica holgada en Austria, y cuando los nazis llegaron, la forzaron a irse. Su esposo debía seguirla la semana siguiente. Ella fue capturada, enviada a prisión y nunca volvió a saber de su esposo ni de su hogar. El padre la llevó en el coche hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo rechazó
diciéndole que era lo menos que podía hacer después de su amabilidad. Se sentía muy agradecida, pues vivía al otro lado del Staten Island y solamente estaba en Brooklyn por el día para un trabajo de limpieza de una casa. Qué maravillosa fue la noche buena. La iglesia estaba casi llena. La música y el espíritu que reinaban eran increíbles. Al final de la misa, el sacerdote despidió a todos en la puerta y muchos se expresaron que volverían. Sin embargo, un hombre mayor, que el sacerdote reconoció del vecindario, seguía sentado en uno de los bancos mirando hacia el frente, y el padre se preguntaba por qué no se iba. El hombre le preguntó dónde había obtenido ese mantel que estaba en la pared del frente, porque era idéntico al que su esposa había hecho años atrás en Austria, antes de la guerra. ¿Y cómo podía haber dos manteles tan iguales? Él le relató al padre cómo llegaron los nazis y cómo él forzó a su esposa a irse, para la seguridad de ella, y cómo él estaba dispuesto a seguirla, pero había sido arrestado y enviado a prisión. Nunca volvió a ver a su esposa ni su hogar en todos aquellos 35 años. El sacerdote le preguntó si le permitiría llevarlo a dar una vuelta. Se dirigieron en auto hacia Staten Island y pararon en la misma casa a donde el padre había llevado a la mujer 3 días atrás. Ayudó al hombre a subir los 3 pisos por la escalera que conducía al departamento de la mujer. Tocó la puerta y presenció la más bella reunión de Navidad que pudo haber imaginado en toda su vida. ¿No te ha pasado alguna vez que algún proyecto en el que has trabajado duro y con mucho esfuerzo, de repente se viene abajo y toca empezar todo de nuevo? Creo que a todos nos ha sucedido y en distintos aspectos de nuestras vidas. Todo obra para el bien de los que aman a Dios, asegura San Pablo. Y con una mirada sobrenatural, esta frase da mucha fuerza cuando se trata de nuestra vida espiritual. En ocasiones, Dios permite contrariedades, obstáculos y hasta situaciones inexplicables para probar nuestra fe y confianza en Él. Y más aún cuando estas cosas vienen de Dios mismo, como el caso de este sacerdote que puso un gran empeño para hacer una obra buena, pero que a causa de la tormenta fracasó, porque no alcanzó la meta de tener perfecta la iglesia para la misa de Nochebuena, humanamente hablando. Tal vez los asistentes hasta llegaron a criticarlo por colgar un mantel sobre el altar, sin saber que Dios estaba obrando un milagro. Con nosotros pasa lo mismo. Y antes que sufrir humanamente, el Sagrado Corazón nos enseña a mirar las situaciones difíciles de nuestra vida, confiando en que Él tiene el control de todo, que una derrota aparente para nosotros puede ser una gran victoria sobrenatural para Él, y más todavía, si somos nosotros esos instrumentos, como lo fue este sacerdote. Así que la próxima vez que venga una tormenta a tu vida y deje destrozos a su paso, no te alarmes, sino que toma con las 2 manos el corazón que palpita con violencia, que quiere acusar y condenar, y corre hasta el sagrario. Ofrece esa pena a Jesús y verás que quedarás en paz, porque Él no desecha las penas ofrecidas por su amor, sino que de ese sufrimiento saca las más grandes gracias y las da a quien lo necesite.
Así es el corazón de Jesús.